El día de hoy por la mañana surgió una noticia en los medios de comunicación, periódico, televisión, principalmente internet, que es la vía de comunicación más moderna actualmente. Los medios de comunicación han informado que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, integrantes importantes de la Iglesia La Luz del Mundo fueron detenidos. Dicen las noticias que en Los Ángeles, California y en la ciudad de Chicago fueron detenidos personas importantes de la iglesia La Luz del Mundo. Ante ello, el abogado del apóstol de Jesucristo, el abogado Alan Jackson, emitió un comunicado al cual vamos a hacer un análisis, una lectura para comprender en una mayor, digamos, extensión el mensaje del abogado Alan Jackson, quien ha sido el abogado del siervo del Señor, el apóstol Nazón, desde aproximadamente, si mal no recuerdo, el año 2021. ¿Se acuerdan que los primeros abogados fueron Sawyer? Y allá por el año 21 tomó el caso el abogado Alan Jackson. Y actualmente sigue siendo la defensa del apóstol del Señor, el hermano Nazón. Y él emitió un comunicado que estamos aquí viendo en la pantalla. Vamos a leerlo para poder comprender el mensaje que envía y que él está diciendo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y qué mensaje le envía también al gobierno de Estados Unidos. Septiembre 10, 2025, Los Ángeles, California, que es el lugar donde radica el abogado Alan Jackson. Declaración de defensa respecto al comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice el abogado Jackson: el anuncio de hoy por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no es más que el último capítulo de una campaña imprudente de extralimitación. Paréntesis. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, como cualquier otra institución de gobierno de aquel país, tiene facultades, pero también tiene limitaciones que las mismas leyes americanas le imponen. Y el abogado Jackson dice que con el anuncio del día de hoy, el Departamento de Justicia se ha extralimitado en sus facultades que le confieren las leyes norteamericanas. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, es una institución del gobierno de los Estados Unidos a nivel federal. El Departamento de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo. Sus funciones son a nivel federal, o sea, a nivel nacional. Dichas funciones tienen un límite. Y dice el abogado Jackson, el Departamento de Justicia se ha extralimitado. Una extralimitación gubernamental. Sigue diciendo el abogado Jackson: los cargos revelados no se basan en la verdad, sino en las voces de un puñado de ex congregantes descontentos, individuos, aquí estamos, individuos con cuentas pendientes, venganzas personales que perseguir y en muchos casos un beneficio económico
que obtener a través de demandas civiles. Recordemos que al principio del caso del apóstol Naasón hubo exintegrantes de la iglesia que lamentablemente por obtener una visa de asilo, solo por denunciar que les otorgó el gobierno de los Estados Unidos, esa fue la razón por la que lo hicieron, por obtener un beneficio migratorio. Y es lo que está diciendo el abogado Alan Jackson. Son personas disidentes que decidieron no seguir en la congregación, y si así hubiera sido que nada más se quedaran ahí en no seguir en la congregación, pues no hay problema, están en su derecho, en su decisión, pero lamentablemente decidieron, aparte de abandonar la congregación, tomar el camino de las venganzas personales. Y también, más adelante dice el abogado Jackson, oportunistas que buscan un beneficio económico o un beneficio migratorio. El gobierno se ha dejado usar como peón en este esquema, otorgando credibilidad a supuestas víctimas cuyas agendas y motivos son evidentes, los que ya mencionamos. No se trata de testigos imparciales en busca de justicia. Como ya lo dijimos, son oportunistas persiguiendo titulares, paréntesis, llámese periódico, televisión, entrevistas en noticieros, dinero, beneficios económicos y venganza por, paréntesis, cuestiones de resentimientos. Sigue diciendo el abogado Jackson en su comunicado del día de hoy, en respuesta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante décadas, la Luz del Mundo ha sido una comunidad de fe global y próspera. Paréntesis, los miembros e inclusive los que no son miembros que conocen a la iglesia se han dado cuenta de la prosperidad de la que ha sido objeto la iglesia, la Luz del Mundo, en todos los campos, místico y aún humano, dedicada, sigue diciendo Jackson, al servicio, la caridad y la devoción. Paréntesis, cuando el apóstol Aarón fue llamado al sueño de los justos, la iglesia tenía presencia en 3 países. Cuando el apóstol Samuel fue llamado al sueño de los justos, la iglesia tenía presencia en 50 países. Sin duda la prosperidad es palpable. En esta nueva era apostólica, con el apóstol Naasón, la iglesia ha llegado a 60 países. La gente, los miembros, la prensa, puede darse cuenta de la prosperidad que ha venido a la iglesia. Y Jackson lo sabe también. Por eso lo dice. Durante décadas, la Luz del Mundo ha sido una comunidad de fe global, porque ha llegado a más de 60 países, y próspera, dedicada al servicio, la caridad y la devoción. Paréntesis, uno de los principios doctrinales de la iglesia, la Luz del Mundo, es el servicio a la comunidad, buenos ciudadanos y buenos cristianos.
La ayuda desinteresada al prójimo. Y dice Jackson, y la devoción, claro, sin duda. La devoción a nuestro Dios. Sigue diciendo, precisamente por el crecimiento de la iglesia y su negativa a ceder ante presiones políticas o culturales, se ha convertido en blanco de ataques. Dijo por ahí un sabio que si veis que un hombre es atacado arduamente, sabrás que es un hombre de valor. Paréntesis, y dice Jackson que debido al crecimiento, como ya lo dijimos, en 60 naciones, y también su negativa a ceder ante presiones políticas, como cuáles. ¿Recuerdan la reforma al artículo 24, en el cual se le concedían aquí en México privilegios a la iglesia mayoritaria? Miembros de la iglesia, de la asociación religiosa La Luz del Mundo, nos manifestamos porque no estábamos de acuerdo con esa reforma que perjudicaba a la mayoría de las asociaciones religiosas en México y beneficiaba a la religión mayoritaria. Por eso dice el abogado Jackson que la iglesia, debido a que no ha cedido a presiones políticas, es blanco de ataques. Dice Jackson, y a presiones culturales. ¿Cuántas veces nuestros niños en las escuelas primarias son forzados en cierto modo o coaccionados para participar en los altares de muertos, en las tradiciones paganas como el Halloween, etcétera? Pero debido a que nuestros miembros no cedemos ante las presiones culturales, también es otra razón por la que hemos sido blanco de ataques contra la organización, contra nosotros. Por eso dice Jackson que nos hemos convertido en ¿qué? En blanco de ataques. Sigue diciendo, la acusación del Departamento de Justicia, Department of Justice, tiene menos que ver con la justicia y más con silenciar a una institución religiosa nuevamente, la acusación del Departamento de Justicia tiene menos que ver con la justicia y más con silenciar a una institución religiosa que ciertos actores poderosos no entienden ni aceptan. Atención ahí, subrayen por favor, ciertos actores poderosos no entienden ni aceptan. Paréntesis, si no tienen la delicadeza de acercarse a conocer la iglesia, la doctrina que predica, ¿cómo pues van a comprenderla? ¿Cómo la van a entender? No la van a poder comprender ni entender. Mucho menos la van a poder aceptar. Y el abogado Jackson está haciendo alusión, dice ciertos actores poderosos. Atención ahí. ¿A quién está aludiendo Alan Jackson? Ahí me lo pueden dejar en los comentarios. ¿A quién está haciendo alusión? Dice que ciertos actores poderosos no entienden ni aceptan. Sigue diciendo Jackson, las amplias
y sensacionalistas acusaciones expuestas en este comunicado de prensa, que no son más que alegaciones no probadas, disfrazadas con un lenguaje incendiario. Se apoyan en la exageración, las insinuaciones y una narrativa prejuiciosa diseñada para envenenar la opinión pública mucho antes de que un jurado escuche las pruebas. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todo hombre o mujer que es acusado de un delito debe llevar a cabo un procedimiento penal y debe ser presumido como inocente hasta en tanto no se dicte una sentencia condenatoria. Hablamos del principio de la presunción de inocencia, que se encuentra establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Por eso dice Jackson que son insinuaciones prejuiciosas diseñadas para envenenar la opinión pública, mucho antes de que un jurado escuche las pruebas, las vea y las analice. Recordemos también que en todo juicio en la Unión Americana, o sea, en Estados Unidos, si así lo decide el abogado defensor, si así lo acuerdan con la fiscalía, puede intervenir un jurado que está conformado de entre 8 a 12 personas que son elegidas de manera aleatoria, por decirlo así, o al azar, ciudadanos norteamericanos que vivan en el mismo estado donde se va a llevar a cabo el juicio, mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Pueden ser ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana, latina, afroamericanos de ascendencia asiática, hombres o mujeres, los elegidos para ese jurado. Repito, si así lo decidieron, si así lo acordaron tanto el juez, el fiscal y la defensa, que un juicio se lleve a cabo mediante la intervención de un jurado, el cual su función es analizar las pruebas, los datos de prueba, los medios de prueba, los alegatos, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, para al término del procedimiento penal emitir un veredicto. Pero mientras tanto, mientras eso no suceda, una persona, un hombre o una mujer que es acusado de un delito no puede ser exhibida como culpable ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, porque está protegida por el principio de presunción de inocencia. Sigue diciendo Jackson, esto no es justicia, es persuasión a través de un comunicado de prensa. Negamos categóricamente estos cargos. Rechazamos el grotesco retrato pintado por el gobierno y sus aliados. Atención allí. Nuevamente, el abogado Jackson hace alusión al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En los párrafos anteriores decía Jackson, personas poderosas que no comprenden ni aceptan a la asociación religiosa. Ahora dice Jackson,
Nuevamente, negamos categóricamente estos cargos. Rechazamos el grotesco retrato pintado por el gobierno y sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados del gobierno? ¿Quiénes son? Pónganmelo por favor en los comentarios. Quienes no comprenden, ni mucho menos van a aceptar a la asociación religiosa. Y recordamos al público, dice Jackson, en este país todo acusado se presume inocente. Como ya lo dije, paréntesis, en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra establecido el principio de presunción de inocencia. En este país, dice Jackson, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Ese principio no puede erosionarse simplemente porque el gobierno decida difamar a una iglesia. Nuevamente Jackson alude al gobierno. Y como lo dije en el proemio de la lectura de este comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pertenece al gobierno federal. Es una institución del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Cuando Jackson dice, simplemente porque el gobierno decida difamar a una iglesia, se está refiriendo, diciéndolo, digámoslo con todas sus letras, al gobierno del presidente Trump. Y a sus líderes, dice nuevamente, simplemente porque el gobierno decida difamar a una iglesia y a sus líderes con acusaciones que no puede probar. Se está refiriendo al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno federal. Nuevamente, ese principio se refiere al principio de presunción de inocencia. No puede erosionarse simplemente porque el gobierno decida difamar a una iglesia y a sus líderes con acusaciones que no puede probar. La defensa dejará en evidencia estos cargos. La defensa es él, el abogado Jackson, y sus colaboradores abogados, quienes, dice Jackson, refutarán en su momento las acusaciones y los cargos. Por lo que son, dice Jackson, desesperados, infundados y motivados por intereses ocultos. Nuevamente ya sabemos a quién está haciendo alusión. No permitiremos que el gobierno utilice el sistema de justicia, digámoslo con todas sus letras, el Departamento de Justicia, como una arma contra una comunidad de fe, simplemente porque resulte conveniente, popular o políticamente oportuno hacerlo. Paréntesis. ¿Cómo es del saber popular, del saber público, del conocimiento público? El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto aranceles a distintos gobiernos. A China, a México, a Canadá, a Europa, embargos a otros países. Ha tenido intenciones de invadir otros países. Ha deportado migrantes, etcétera, etcétera. Con propósitos personales, políticos, o porque a veces resulta conveniente o políticamente hacerlo, o popular, para ganar popularidad
entre la sociedad, entre los votantes, entre los ciudadanos, para promover un nacionalismo en la Unión Americana, para promover aquellas ideas, ideologías como el First America, Primero América, o la ideología de la doctrina Monroe, América para los americanos, para fortalecer o promocionar un nacionalismo que resulta, y estas acciones resultan, dice Jackson, políticamente, dice, oportunas hacerlas, estas cosas. Esas son las razones por las que se hacen estas cosas, dice el abogado Jackson, y arremete contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y contra el Departamento de Justicia.